lo hemos aclarado con el doctor Torrano. El calendario oficial tiene los lunes toda la mañana y los miércoles toda la mañana para cursar esta especialidad. Lo tienen que arreglar con las otras especialidades, chicos, con las otras. No, estamos hablando de que estamos conectadas juntas. O sea, de un mismo Meet, el Meet de ella. No pasa nada, chicos, no pasa nada. No pasa nada con eso. Gracias. Pensé que era algo más serio. Bueno, gente, mi nombre es María Cristina, soy docente de traumato del Provin. Tenemos poquitas clases. Yo traté de hacer un compendio de todo lo que es la articulación de la cadera. Vamos a hablar de la exploración física, de las fracturas, de la artrosis, y si nos queda tiempo y no estamos agotados, de las coxopatías de la infancia. ¿Podemos arrancar? Bueno, sí, creo que... Ok, arrancamos entonces. Exploración física de la cadera y de la pelvis. Bueno, esto es un anillo pelviano, cuenta con la articulación coxofemoral. Acá no está la parte del fémur, pero esta es la parte de la pelvis que forma la articulación de la cadera, la articulación sacroilíaca y la sínfisis pubiana. Bueno, esto está en todos los libros y demás. Hay que ver la actitud, los ejes clínicos, la forma y tamaño, las características de la piel, el tono muscular, el trofismo muscular y la marcha. Al sujeto, chicos, o a su paciente, ustedes lo tienen que mirar desde que entra a su consultorio, ¿sí? O desde que entra a la guardia donde ustedes están trabajando. La forma de caminar, la actitud que tiene, la cara de dolor o no. O sea, el paciente se inspecciona desde el primer momento que ustedes lo ven. Bueno, acá el examinador lo está evaluando con el paciente de pie. Fíjense que tiene los pulgares en la espina ilíaca anterosuperior, está palpando ahí. También esto se puede hacer de acostado. Está el ala ilíaca, los trocánteres mayores, la espina ilíaca. Bueno, todos son los relieves óseos que ustedes pueden palpar en la pelvis. La parte posterior de la cadera y la pelvis habitualmente se evalúa con el paciente en decúbito lateral, ¿sí? Entonces, del lado del paciente que da ustedes, que van a estar acá o van a estar acá, acá tenemos la cresta ilíaca, la tuberosidad isquiática, el trocánter mayor, la tuberosidad ilíaca, perdón, esta es la isquiática, que es el hueso que apoya cuando ustedes se sientan, el coxis, la espina ilíaca posterior y la apófisis espinosas de las últimas vértebras lumbares y las vértebras sacras. Cuando ponemos al paciente en decúbito lateral y en flexión, ¿sí? Todos estos relieves se exponen un poco más, ¿sí? Por aquí debajo pasa el nervio ciático, importantísimo. Bueno, la palpación de los tejidos blandos, recién palpamos todas las cuestiones óseas. La palpación de los tejidos blandos, tener en cuenta el triángulo de Scarpa, el trocánter mayor por el nervio ciático, la cresta ilíaca y los músculos de la cadera y la pelvis. El triángulo de Scarpa está formado por el primer aductor, el pectíneo y el psoas, y es este triángulo que se ve acá con el primer aductor, con el músculo sartorio y con el ligamento inguinal, ¿sí? En este triángulo, con su paciente ubicado de esta manera, fíjense que tiene su pie y su tobillo en rotación externa, apoyado arriba de la rodilla. Este triángulo se despliega y acá vamos a encontrar ganglios linfáticos, el paquete femoral, el psoas en relación mucho más profunda, y es mucho más profundo que ahí. Atrás de todo esto está la articulación de la cadera. Ahí se ve el cuellito y la cabeza del fémur. Debajo del ligamento inguinal
aproximadamente en el centro, entre la espina ilíaca superior y el tubérculo púbico, encontramos el nervio crural, la vena femoral y los ganglios linfáticos inguinales. Siempre el paciente está en decúbito dorsal con el miembro inferior en abducción, rotación externa, y el tobillito y el pie apoyados sobre la rodilla contralateral. El trocánter mayor da muchísima información, chicos. Protege los tejidos blandos que cruzan por detrás de la porción ósea del trocánter, que estos son, sobre todo, el nervio ciático pasa por ahí, y acá tenemos el glúteo medio, que se inserta en la porción lateral y superior del trocánter mayor. Estas son todas cuestiones palpables en los pacientes, chicos. Bueno, ya dijimos dónde encontrábamos el nervio ciático, está bien profundo por detrás, pasando por detrás del cuello y el trocánter mayor. La cresta ilíaca cruza los nervios lumbares por la cresta ilíaca, sobre todo los superficiales. Debajo de la misma están los músculos glúteo y sartorio. Ahí está tocando el examinador la inserción proximal del glúteo y del sartorio. ¿Me siguen, chicos? ¿Estamos bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, miren. Yo no pude ver bien la zona 2, profesora. La zona 2. A ver, doctor. Esa zona, ahí. Ahí, esa zona. Paciente en decúbito lateral, rodilla flexionada, ¿sí? A ustedes le va a quedar para palpar el trocánter mayor y la parte de la cresta ilíaca, ¿sí? A la parte ósea, si ustedes se tocan su trocánter mayor, van a ver que está blandito, porque tiene una bolsa, que es una bolsa de células grasas, que a veces hace una bursitis, y se llama trocanteritis, por ahí han escuchado el término, o sea, no se palpa al menos que esté inflamada. Sí se palpa, esto no está bien acá, cuando está inflamada da muchísimo dolor a la palpación, eso quiso decir, ¿sí? Y el glúteo medio que se inserta acá va de acá hasta acá, el glúteo medio, y que es un importantísimo estabilizador de la cadera. ¿Entendiste, doctor? Sí, gracias, profe. Ok. Bueno, este esquemita, chicos, quiero que se lo memoricen porque es re importante para ubicarse en las estructuras de la cadera, sobre todo para evaluar los músculos de la cadera. Entonces, acá está cuellito, cabeza de fémur, acá estaría el cotilo, o la cavidad cotiloidea, uy, me trabé. Entonces, en la parte de adelante, en el plano anterior, tenemos todos los flexores de la cadera. En la parte medial tenemos todos los aductores de la cadera. En la parte de atrás o posterior, los extensores de la cadera. Y en la parte lateral, los abductores de la cadera. ¿Sí? Entonces, los que se insertan adelante van a hacer flexión, los que se insertan medial van a hacer aducción, los que se insertan posterior van a hacer extensión y los que se insertan lateral van a hacer abducción. Ustedes recuerden, chicos, que la articulación de la cadera es una enartrosis, o sea que tiene movilidad en todos los planos. Por ahí está limitada porque es una articulación bastante profunda y tiene la pelvis que limita bastante sus movimientos, pero como movilidad es una de las articulaciones que tiene mayor movilidad, al igual que la del hombro. Bueno, ¿cuáles son los flexores? Acuérdense, plano anterior, el psoas ilíaco y el recto anterior. Y el sartorio. ¿Cuáles son los aductores que se insertan de la parte interna? Aductor menor, medio y mayor, el recto interno y el pectíneo. En la parte de atrás, el glúteo mayor y los tendones de la corva, el bíceps crural, el semitendinoso, el semimembranoso.
Los abductores, o sea, los que se insertan en la cara lateral de la cadera, van a ser el medio, el glúteo medio y el glúteo medio y el glúteo menor. Bueno, y ahora pasamos a la parte interesante. ¿Cómo podemos evaluar esta movilidad? Como en todo en esta especialidad, en forma activa, que es la movilidad que hace el paciente por sí solito, y en forma activa, que el paciente no hace absolutamente nada, y ustedes son los que le buscan la movilidad a la articulación. Acá tenemos el examinador tomando la movilidad de la cadera en forma pasiva, o sea, el paciente no hace nada, lo hace el examinador. Acá tenemos la abducción, ¿sí? O sea, del plano medio hacia afuera. Tiene una abducción de hasta 50 grados o más, depende de la flexibilidad del paciente. La aducción es menor, de 20 a 30 grados. Tenemos la flexión de la cadera. Fíjense, chicos, cómo se toma la flexión de la cadera con la rodilla en flexión, ¿sí? Tenemos que llevar la rodilla en flexión para poder medir la flexión de la cadera, que es de 130 a 140 grados aproximadamente. Y acá ya lo tenemos para medirle la extensión. Tenemos que ponerlo al paciente en decúbito ventral, ¿sí? Y se eleva ese miembro y le podemos medir la extensión de la cadera, que es de 0 a 30 o más. También depende de la flexibilidad del paciente. La extensión yo la mido bastante con el paciente de pie, es bastante más fácil y lleva menos tiempo al examinar el paciente. Las rotaciones, la rotación externa y la rotación interna. La rotación externa es de 45 grados aproximadamente. Fíjense cómo el examinador acá rota hacia afuera el pie y el tobillo del paciente y según el eje y el eje mayor de la rótula, ahí se mide de esa manera la rotación externa. La rotación interna, el examinador toma pie y tobillo con el miembro en extensión y puede medir la rotación interna. Eje mayor del miembro, eje mayor de la rótula. Bueno, después tenemos la fuerza y las pruebas musculares. Ahí se opone resistencia. Este es un dibujito de cómo está cruzando el psoas ahí. La extensión, medimos la fuerza de los glúteos. Acá estamos midiendo abducción. Le oponemos resistencia a que el paciente abduzca su miembro inferior. Entonces podemos ver la fuerza y el tono muscular. Ahí está esquemáticamente el glúteo medio, que es el principal que hace la abducción. Acá estamos probando la fuerza de los aductores. El paciente hace fuerza hacia adentro y nosotros tratamos de separarle las piernas. Bueno, después las mediciones. La medición del miembro inferior se hace desde el trocánter mayor, una línea que pasa por la mitad de la rótula hasta el malleolo interno, ¿sí? Longitud verdadera de la pierna. Después tenemos las maniobras especiales. Las maniobras especiales, esta que es la maniobra de Thomas, que la hacemos todos los días en el consultorio, la hacemos casi automáticamente cuando un paciente viene con un problema en su cadera. Está el paciente en decúbito dorsal. Nosotros tenemos que tratar de eliminar la lordosis fisiológica que tiene la columna lumbar para ver la actitud real de esa cadera. Entonces, llevamos a la cadera en flexión y tratamos de que este plano quede sobre la tabla de examinar. Cuando el paciente flexiona la otra cadera, flexionamos la izquierda y cuando flexionamos la izquierda, eliminamos la lordosis y la derecha también se flexiona, esa cadera derecha tiene una actitud en flexión. La actitud de flexión en la cadera está hablando que hay un problema allí. Después vamos a ver todos los problemas que puede haber.
Tomas positivo, bueno, lo que les acabo de contar. Flexiona ahí y se flexiona la contralateral. Esta cadera tiene un problema. La otra es la maniobra de Trendelenburg con el paciente de pie, ¿sí? El gran estabilizador de la cadera es el glúteo medio. Entonces, nosotros ponemos al paciente de pie y que se quede apoyado en una sola pierna. Una cadera normal, le van a ver que los pliegues subglúteos, con esta maniobra de flexionar esta y quedar separado sobre la otra, están a la misma altura, ¿sí? Cuando hay un problema en la cadera, los pliegues se vuelven asimétricos, ¿sí? Fíjense, el asimétrico se mide del contralateral. Bueno, terminamos. Preguntas, chicos. Profe, ¿puede volver un segundo a la diapositiva anterior? Diapositiva anterior. ¿Está? Sí, pero no puedo bien, a ver bien la imagen. Lo que mide la maniobra de Trendelenburg, chicos, es la suficiencia del glúteo medio, ¿sí? Si el glúteo medio tiene sus inserciones acortadas por algún problema en la cadera, va a haber un Trendelenburg positivo, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ok. Seguimos, chicos. Esto es fracturas de la cadera. Muy bien. A las fracturas de la cadera, chicos, lo van a ver toditos los días cuando trabajen en una guardia, en una ambulancia, en una salita. La clasificación general de las fracturas de la cadera es esta: mediales, intracapsulares de la cabeza y el cuello femoral, y laterales, extracapsulares o trocantéricas, ¿sí? Acá tienen el esquemita, estas son las mediales. Fíjense que no estamos hablando, nos olvidamos del cotilo acá, ¿sí? Las fracturas del cotilo se ven en otro capítulo. Cuando hablamos de fracturas de la cadera, estamos hablando exclusivamente de la cabeza, cuello, metáfisis del fémur proximal. Esta clasificación no es un capricho, chicos, y tiene que ver con la anatomía, ¿eh? Tiene que ver con la irrigación, cómo está irrigada la cabeza y el cuello femoral. Bueno, acá les cuento que las arterias circunflejas, que son ramas de la arteria femoral, forman un anillo alrededor del cuello femoral y este anillo penetra a la articulación. A partir de ahí se llaman vasos retinaculares. No importa. Todo esto, acuérdense, circunfleja, rama de arteria femoral, hacen un anillo alrededor del cuello, un anillo vascular que entra a la articulación. Y este anillo es el que irriga el cuello y la cabeza femoral. Acá tenemos la circunfleja anterior, como le manda, esta es la femoral, esta es la circunfleja, ¿sí? Esta es la anterior y esta es la posterior. Viene a irrigar desde aquí a toda la cabecita del cuello femoral. Esto es anterior y esto es posterior. En este preparado anatómico se ve cómo irrigan los retinaculares la cabecita y el cuello del fémur. La otra irrigación que tiene es la arteria del ligamento redondo, que es rama de la arteria obturatriz, y fíjense lo que dice acá, chicos. El 10% de la irrigación
solo el 7 al 10% de la cabecita está irrigada por la arteria del ligamento redondo. Bueno, esto es un esquema espectacular de la irrigación de la cabeza femoral. La mayor parte, esto es importante, provienen de la circunfleja posterior. Bueno, y vamos entonces a las fracturas mediales. Las fracturas mediales o intracapsulares, acá tienen unos esquemas. La clasificación se llama de Garden, se divide en 4 tipos: sin desplazamiento, ¿sí? O fractura incompleta, fractura completa sin desplazamiento, fractura completa con el desplazamiento menor al 50% de contacto entre cuello y el resto, y grado 4, desplazamiento mayor al 50%. O sea, 3 menor al 50%, 4 mayor al 50%. Esto lo usamos nosotros para la elección del tratamiento, chicos. Lo más importante que quiero que les quede es por qué las dividimos en mediales y laterales, que tiene que ver con la irrigación y que tiene que ver con la elección del tratamiento. Son fracturas totalmente diferentes. En este esquemita por ahí se entiende un poco mejor la clasificación. Garden 1, incompleta. Garden 2, completa sin desplazamiento. Garden 3, completa con el desplazamiento menor al 50%. Y 4, con el desplazamiento mayor al 50%. Muy bien. Y esto es lo más interesante. ¿Cómo viene un paciente que está fracturado de su cadera? Habitualmente tenemos un paciente añoso con una caída domiciliaria que presenta muchísimo dolor en la raíz del miembro inferior, o sea, a nivel inguinal, con impotencia funcional, o sea, no lo puede mover. Y acá no lo puede mover por dolor, chicos, ¿sí? ¿Qué es la actitud? La actitud es la postura que toma ese miembro inferior con una lesión en la cadera. Está en rotación externa, ¿sí? Está acortada, y cuando viene un paciente añoso con dolor en la raíz del miembro, con su miembro acortado y en rotación externa, es una fractura de la cadera hasta que se demuestre lo contrario. Habitualmente, chicos, ustedes van a ver un paciente que llega en la ambulancia en donde ustedes estén trabajando, ¿sí? O por ahí tienen algún familiar que se fracturó la cadera y si lo vieron está en esta actitud con muchísimo dolor en la raíz del miembro. A veces el dolor se irradia a la rodilla, Bueno, esta es una lesión que duele muchísimo. Todas las fracturas duelen un montón, chicos. ¿Qué le hacemos a este paciente? Aparte de interrogarlo, de preguntarle qué le pasó, cómo le pasó, a dónde le pasó, le pedimos un par radiográfico. Entonces le pedimos una radiografía de frente y una radiografía axial o en posición de rana o en posición de Lowenstein, que le decimos también, para ver qué le pasó a nuestro paciente. Esto es una Garden 4, fíjense, acá está el cuello, ¿sí? Y acá está el resto de la cabecita, acá todo este casquete tiene que ir acá arriba. Esta es una fractura incompleta, que son rarísimas, fíjense, aquí empieza el trazo y allá no se ve más, Garden 1. Esta debería ser una Garden 3. Bueno, no importa mucho el Garden, sepan cuál es medial y cuál es lateral. Solamente le pedimos... ¿Alguien me habla? Sí, yo te iba a hacer una pregunta. Ante un paciente que llega con sospecha de fractura, no vamos a hacer las maniobras, ¿no? Semiológicas, por el dolor. Habitualmente no podés porque el paciente no te deja, ¿sí? Aparte no es lo mismo un paciente que viene caminando a tu consultorio
que es un paciente que llega en ambulancia, que se cayó y no se pudo parar. Lo que sí le podés hacer es buscarle los puntos dolorosos de la cadera, o sea, fijarte el triángulo de Scarpa, el trocánter mayor si le duele. Pero vos acordate que tenés un paciente añoso, muerto de dolor, ¿sí? Y lo que vos vas a querer hacer es enterarte lo antes posible qué es lo que le pasó. No te vas a ponerle a hacer un Thomas a este paciente o pretender que se pare para medirle el Trendelenburg porque no lo vas a poder hacer, ¿sí? O sea, cuando hablamos de exploración física de la cadera y la pelvis recién, hablamos de un paciente que no tiene nada o tiene algo mínimo en su cadera para que vos puedas desplegar todo tu examen. Esto es otra cosa, es un paciente complejo con un problema serio. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ok. Chicos, únicamente tomografía y resonancia nuclear magnética con un paciente añoso que tiene dolor en el triángulo de Scarpa, muchísimo dolor con una caída previa y que la radiografía es normal, ¿sí? Únicamente TAC o resonancia. Si tenemos un tomógrafo a mano, le pedimos una tomografía. Es de elección más que la resonancia en este caso. Profe, Sí, una pregunta. ¿Frente axial y frente perfil son la misma cosa o son diferentes? es muy difícil conseguir un perfil de la cadera porque se va a superponer, o sea, si vos repasás radiología, la radiografía de frente con el chasis detrás y el tubo hacia adelante, vas a ver perfecto un frente de la cadera. Pero si pretendés hacerle un perfil con el chasis en el trocánter mayor y el tubo del otro lado del paciente, se van a superponer todas las estructuras. Entonces, buscamos la forma de ver otra proyección radiográfica y eso es la posición de Lowenstein o rana, que algunos le llaman perfil y otros le llaman axial. ¿Sí? Le pedimos frente y posición de Lowenstein. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Ok, buenísimo. Seguimos, chicos. ¿Cómo se tratan estas lesiones? Depende del desplazamiento. Garden 1 y 2 se supone que son estables y se tratan con osteosíntesis. ¿Qué es osteosíntesis? Tornillos o placa y tornillos. Las grado 3 y 4 se supone que son inestables y se tratan con reemplazo articular o artroplastía. Quiero que me presten atención, chicos. Esto es a grosso modo. Cada paciente es un mundo y acá estamos hablando del añoso, ¿sí? En un grado 3-4, en un paciente joven que tuvo un accidente de tránsito, que fracturó su cadera, no le vamos a hacer un reemplazo articular, ¿sí? Le vamos a tratar de corregir la lesión lo antes posible y le hacemos una osteosíntesis. ¿Por qué? Porque es joven y tiene que conservar su cadera el mayor tiempo de vida posible. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Es re importante eso. Profe, yo tengo una duda con respecto a eso. ¿Por qué siempre, o sea, entiendo que obviamente es mejor conservar la cadera natural de cada persona, pero ¿por qué siempre se intenta evitar el reemplazo de cadera en un paciente relativamente joven? ¿Qué consecuencias puede tener? Es muy buena pregunta, doctora. El reemplazo de la cadera, ustedes háganse la idea de que en vez de la cadera nativa del paciente, nosotros le ponemos una cadera artificial, ¿sí? O sea, un cuerpo extraño reemplazando algo nativo. Cuando la cirugía sale bien, cuando colocamos bien, cuando el implante es de buena calidad, cuando no hay ninguna complicación, estamos todos felices, ¿sí? Y le resolvimos
el problema del paciente de una. Ese paciente joven con el implante no va a poder hacer deportes, ninguno, menos los de alto impacto, ¿sí? Con una osteosíntesis bien hecha y con una buena evolución, puede tener una vida relativamente normal. El tema es que uno siempre piensa la complicación, o sea, ¿qué tenés para hacerle si se complica una artroplastía? Si se infecta, por ejemplo, que es una complicación frecuente, ¿qué hacemos con eso? Lo tenemos que sacar. Ok, sacar, internarlo de 6 a 8 meses de antibiótico, una parte endovenosa, otra parte vía oral, y después, ¿qué le hacemos? Le ponemos otro implante y el paciente sigue siendo joven y tiene que vivir con esa cadera el resto de su vida. La elección del reemplazo articular es una elección muy seria y hay que tomárselo seriamente. ¿Por qué? Porque tiene que vivir el resto de su vida con esa cadera, con ese cuerpo extraño. Entonces, no es algo que se tome a la ligera la decisión esa, ¿sí? ¿Me seguís, doctora? Sí, sí, entiendo. Entonces, tiene que ver con que, o sea, uno cuando resuelve un problema en forma quirúrgica, tiene que también poder saber resolver la complicación y estar formado y preparado para resolver la complicación. Vos te fracturaste, ¿vos qué edad tenés? Yo 27. Perfecto, te destruiste tu cadera, te la destruiste, un accidente de tránsito, te pegaste un palo en la ruta, venís conmigo, te pongo un implante, divino, quedó hermoso, estamos todos felices. A los 6 meses empieza a secretar tu herida, te tomo una muestra, te condené, en vez de resolverte un problema, te condené, ¿se entiende? Sí, se entiende. Bueno, perfecto. Entonces, la elección del reemplazo articular, de cualquier articulación, chicos, de la cadera, de la rodilla, del tobillo, del codo, de cualquiera, uno tiene que pensar que el paciente se tiene que quedar con un cuerpo extraño el resto de su vida. Quédense con eso. ¿Sí? ¿Podemos seguir? Sí, Profe, muchas gracias. Profe, también ¿Sí? influye ahí también los efectos que tiene sobre la columna vertebral, la curvatura, que puede causar desviaciones, el reemplazo de cadera. Lo que puede pasar es que el paciente se quede con un acortamiento o un alargamiento, ¿sí? Que son los efectos indeseables del tratamiento. Entonces ahí, si vos te quedás con un miembro más corto que el otro, lo va a compensar la pelvis y la columna. No sé si es eso lo que querías preguntar. O sea, sí puede causar un desviamiento, una desviación. Por supuesto, una dismetría siempre va a causar una alteración, lo compensa la columna, chicos. Claro. Pero Bien. sería eso, ¿se podría considerar un fracaso ortopédico o traumatológico? No, esas cosas pasan todo el tiempo. No es un fracaso eso. Aparte de eso se corrige con una plantilla. Obviamente, si le dejás un acortamiento de más de 4 centímetros, y sí. Pero habitualmente no pasa, chicos. Los que operamos tratamos de que quede lo más anatómico posible. Para eso lo operamos. Bueno, y acá esto es re interesante. Dice, las fracturas mediales impactadas en valgo son estables. ¿Qué quiere decir, chicos? Que este paciente puede venir caminando al consultorio de ustedes. Se cayó, le duele su cadera, pero viene caminando. Le sacamos una placa y encontramos esto ahí. ¿Sí? Puede pasar, no se la coman. Bueno. Seguimos, el diagnóstico radiológico, ahí se ve perfectamente el trazo, acá se ve perfectamente el trazo, una fractura Garden 2.
Este es el tratamiento con osteosíntesis que yo le contaba, ¿sí? Acá le pusimos 3 tornillos a esta cadera. Perdón. Este es el trazo, lo resolvimos de esta manera. Garden 3, como dijimos, artroplastía total. Esta es una artroplastía total cementada, o sea, reemplazamos el cuellito femoral, ¿sí? Con este tallo que va intramedular para reemplazar solo esto, y reemplazamos la cavidad cotiloidea de la pelvis. Esta es una prótesis parcial porque reemplazamos el cuello y la cabeza. No, total, perdón. Bueno, no importa. ¿Cuál es el pronóstico de cada uno de los tratamientos? Obviamente, la necrosis ósea vascular va a estar siempre como un fantasma después de una fractura medial de la cadera. La no unión o pseudoartrosis, obviamente. Acuérdense cómo empezó esta charla, chicos, de la vascularidad, de cómo se irriga el cuellito y la cabeza femoral. Obviamente, cualquier articulación que se lesiona termina en una artrosis. Y lo que estuvimos charlando recién, deformidades, acortamiento, alargamiento, rotación, varovalgo, etcétera, etcétera. Pero el pronóstico de las artroplastías, para redondear lo que me preguntaste, doctora, no están ajenas a la infección, a la luxación, a la erosión acetabular y a la dismetría, como preguntó el doctor, severa. O sea, si nos sale bien y está todo bien y elegimos un buen implante, estamos todos felices. Pero si se complica, nos ponemos ese paciente al hombro por el resto de la vida. Profe, y otra consulta. Sí. Por ejemplo, la opción de osteotomías para evitar ir a reemplazo de caderas. O sea, directamente tratar de volver a modelar la pelvis ósea para evitar el reemplazo completo o parcial. Bien. Una osteotomía es cuando nosotros, para que entiendan todos tus compañeros, una osteotomía es cuando nosotros le hacemos una fractura al hueso, ya tiene consolidación el hueso o es un hueso sano que tiene alguna deformidad. Eso se hace, doctora, en las secuelas de la displasia de la cadera o la enfermedad de Perthes, ¿sí? Eso se hace para postergar el tiempo en que le vamos a reemplazar la cadera a ese paciente, ¿sí? Habitualmente en el tratamiento de las fracturas de la cadera no hacemos osteotomías, ¿sí? Porque el hueso ya está roto. Lo que tenemos que procurar es que ese hueso consolide o cure de la mejor manera posible. Los traumatos, ¿qué hacemos, chicos? Ponemos las cosas que están desplazadas en su lugar y la biología es la que cura, ¿sí? El paciente es el que cura su lesión. Nosotros hacemos lo posible para que esa curación se haga de la mejor manera posible, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí se entiende. Perfecto. El proceso de curación de las fracturas lo hace el paciente. Nosotros lo que hacemos es que esa curación se haga en los planos lo más anatómicos que se pueda. ¿Está? Profe, Sí. la necrosis como complicación sería por la lesión de los vasos que están en el cuello del fémur. Cuando se desconecta, chicos, muy buena pregunta, doctor, gracias. Cuando se desconecta el cuello del trocánter, del macizo trocanteriano, el cuello y la cabeza se quedaron sin irrigación o se quedaron con un 7 a 10% que le da la arterita del ligamento redondo.
O sea que la necrosis avascular y la pseudoartrosis en la fractura medial de la cadera, que no la va a hacer en el momento, o sea, es una complicación que se da a largo plazo. Fractura medial de la cadera se relaciona con necrosis ósea vascular y pseudoartrosis, siempre. Por eso se dividen en mediales y laterales, ¿sí? Por el tipo de lesión y por las complicaciones, y para elegir el tratamiento. ¿Te respondí, doctor? Sí, profe, gracias. Ok. Genial. Bueno, ahora, de la cápsula articular hacia afuera, ¿sí? Que está todo hiperirrigado, tenemos las fracturas laterales. Las fracturas laterales, el mecanismo de producción de las fracturas laterales es accidente domiciliario mínimo en un paciente añoso, miren todas las cosas que hay acá para que el nono se caiga, y en el paciente joven, accidentes que manejan muchísima energía, ¿sí? Para romper una cadera que no está osteopénica, chicos, necesitamos muchísima energía cinética. El paciente joven se hace la fractura lateral en un accidente de alta energía, y el paciente anciano que tiene osteopenia se hace su fractura lateral en un accidente de baja energía. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lateral? De todo este macizo trocanteriano. ¿Sí? Ya hablamos de las mediales, que de acá para allá. Esto se queda sin irrigación y por eso se llama fractura medial, y va a ser la necrosis ósea vascular y la pseudoartrosis. Y ahora vamos a hablar de esta zona de la articulación de la cadera, ¿sí? Los factores de riesgo, como dijimos, el paciente añoso tiene poca cobertura de partes blandas, tiene debilidad muscular, sobre todo, chicos, tiene alteración del equilibrio y la propiocepción y alteraciones cognitivas, ¿sí? Entonces es bien frecuente que se caiga. Bueno, quiero que le presten atención a esto, porque cuando hablamos de lateral, de fractura medial, no les conté la mortalidad ni el pronóstico de nada, porque esta fractura, perdón, mandándome líos, la fractura que se da acá, quiero que me presten mucha atención. Fíjense, chicos, el 17% se muere en los 6 meses siguientes a que se fracturó. El 25% tiene reducción de las expectativas de vida, o sea, entre esto y esto es un alto porcentaje de mortalidad. Y el 50% que sobrevive tiene un déficit permanente en las actividades de la vida diaria. O sea, que esta fractura para el paciente tiene peor pronóstico que la medial. Es una fractura que sangra muchísimo, ¿sí? Sangra mucho esta fractura, genera muchísimo dolor, el paciente hace vasovagal de dolor, chicos, ¿sí? Y es el paciente que se deteriora, es el paciente que hace la trombosis venosa profunda, es el paciente que hace un TEP, es muchísimo más grave un paciente que hace una fractura lateral de la cadera, tiene peor pronóstico para ese paciente que un paciente que hace la fractura medial, que duele menos, ¿sí? Que habitualmente cursa con poquitísimo sangrado, que a largo plazo sí va a ser la necrosis y la pseudoartrosis, pero no se va a morir, se va a morir de otra cosa. El de la lateral es el más grave. ¿Se entendió eso?
Profe, ¿y eso es para tanto para ancianos como para jóvenes o solamente ancianos? Habitualmente en ancianos pasa eso. El joven tiene más recursos, ¿sí? El joven, o sea, acuérdense que el paciente anciano habitualmente o es diabético o es hipertenso o tiene alguna insuficiencia renal o hepática, tiene alguna comorbilidad, ¿sí? No es lo mismo un paciente que vivió 80 años que un paciente que vivió 20, sano previo. Esto pasa en el anciano. Muy buena la pregunta, doctora. Seguimos, chicos. Bueno, como dijimos, fracturas laterales, de la inserción de la cápsula articular hacia cervicales, intertrocantéricas, no importa eso. Lo pongo para que lo tengan, pero no se lo tienen que aprender. Es la clasificación de la Asociación de Osteosíntesis de las fracturas laterales de la cadera. Se llama clasificación AO, que por ahí la escucharon nombrar en algunas clases del doctor o a los seminarios. No se la tienen que aprender. Solo la pongo acá para que sepan que hay una clasificación internacional, que todos los traumatólogos nos manejamos con esto. No se la tienen que saber, es solo información, chicos. Bueno, la fractura... Profe, perdón, otra duda con respecto a la diapositiva anterior. Sí. En la clasificación A2, donde veo que la cabeza femoral y la parte del fémur ya está casi destruida, por más que sea un paciente joven, ¿se elige la parte de osteosíntesis como, o ahí sí ya va a reemplazo? ¿Cómo sería eso? No, las fracturas laterales de la cadera se tratan todas con osteosíntesis. Todas. Perfectos. Ok, gracias. Acá, reducción y osteosíntesis. Esta es una base cervical. Fíjense, esta fotito de acá es la imagen del del intensificador de imágenes que usamos en el quirófano. Esta es la posición de Lowenstein que yo les contaba. Acá está el cuellito, la cabeza, ¿sí? Y el macizo trocanteriano. Fractura lateral, reducción y osteosíntesis. Placas con tornillos. Esta placa de Jewett no se usa más, se usa en otra osteosíntesis que ya le voy a hablar, pero es más o menos similar. Esto es lo que usamos ahora, chicos, que se llama clavo placa deslizante. No se tienen que aprender el nombre, pero le ponemos un tornillo al cuellito y a la cabeza del fémur, y por la cara lateral del fémur le apoyamos una placa. Y resolvimos esta lesión lateral de la cadera. Profe. Sí. Si llega un paciente con una fractura incompleta y muy chiquita, ¿se puede simplemente hacer la inmovilización o en todos los casos vamos a tener que hacer justamente reducción y osteosíntesis? Si es incompleta, depende, sí. La elección del tratamiento depende de la edad del paciente, ¿sí? Habitualmente los pacientes añosos, chicos, todas estas lesiones son quirúrgicas porque el paciente añoso lo tenemos que sacar de la cama para que no haga el TEP, para que no haga la trombosis venosa profunda, para que no haga una escara cutánea por decúbito. O sea, la idea de la cirugía de la cadera en el paciente añoso es sacarlo de su cama lo antes posible, ¿sí? En la fractura incompleta, que son las menos, o sea, yo en mi carrera habré visto una, si lo controlamos y esa fractura sigue siendo incompleta y no se desplaza, nada, muletas y reposo. Pero son las menos, chicos. Siempre nos encontramos con lesiones bastante truculentas, como esta, por ejemplo. Está todo esto roto. Y a esta le pusimos este sistema, que esto va por adentro del fémur y le cruzamos un tornillo a la cabeza y al cuello. Clavo tipo gamma se llama, no se lo tienen que aprender, es para que tengan un panorama.
Bueno, preguntas de esto, Ulises. Y seguimos. Profe, yo tengo una duda. Cuando uno le pone los tornillos y, por ejemplo, la prótesis que va por adentro del hueso, ¿no le dañás la médula ósea o la parte interna del hueso? Sí, por supuesto, porque eso se fresa y sale médula ósea cuando nosotros trabajamos para colocar el tallo femoral. Pero midiendo riesgo-beneficio, eso se recupera, ¿sí? Y tenemos un paciente que se hizo una lesión grave en su cadera y puede estar sentado, parado el día siguiente. O sea, el daño que hacemos justifica el beneficio. Claro, ¿sí? Gracias. Ok. Más preguntas, chicos, y pasamos a otro tema. No hay preguntas. Qué bien, se entendió todo. Y yo quería preguntar otra cosita. Estos Power, después usted los puede pasar al grupo o estar en algún lugar porque están buenos para tenerlos. Uy. Sí, corazón, no hay problema, los pasamos. Aparte, no sé qué hablaron con el doctor Torrano, pero me parece que si van a rendir el parcial en el Provin, las preguntas las tenemos que hacer nosotros. No sé si les dijo algo el doctor. O sea que si el parcial es en el Provin, las preguntas de los choice van a salir de estas clases y estas charlas, chicos. Okay. El profe no mencionó nada. Porque no se lo deben haber confirmado, pero a mí me dijo que vaya haciendo las preguntas de las clases que vamos dando, que vaya armando los choice de estas clases. Porque hasta ahora tuvimos, todas las clases y todos los parciales que tuvimos de cirugía hasta ahora fueron genéricos de todos los hospitales. Este sería puntual del provincial. Eso es lo que están por definir, es lo que me dijo Juan, que por ahí, si nos piden que tomemos nosotros el parcial en el Provin, los choice van a ser nuevos y van a salir de las clases que les damos, chicos. ¿Podemos seguir con artrosis de la cadera? Sí. Sí, pero ¿Quieren hacer algún recreo, un 5 minutos o seguimos? Seguimos, profe. Sigamos. Bárbaro, me encantó. Seguimos. Entonces, chicos, repasemos. Hicimos un pantallazo general de cómo se evalúa la cadera. Seguimos con las lesiones más frecuentes y más graves que tiene la articulación de la cadera, que son las fracturas, que las medimos, que las clasificamos en mediales y laterales. Y ahora vamos a hablar de la artrosis de la cadera. ¿Qué es la artrosis de la cadera? Es la enfermedad degenerativa de la cadera, ¿sí? Es el desgaste de las superficies articulares de la cadera. Aguárdenme un segundito, chicos, que me están tocando la puerta. Y me está molestando. No. Genérico, como diría. Bueno, definición, disculpen. Patología originada por la alteración del equilibrio entre la resistencia del tejido cartilaginoso y óseo subcondral y la carga. Hay una disminución de la resistencia y un aumento de la carga. Esto genera una enfermedad degenerativa del cartílago articular. Ustedes acuérdense que en las epífisis, la parte que va a tomar contacto con otro hueso para formar una articulación está tapizada por un tejido hiperespecializado que se llama cartílago articular. Entonces, ¿qué es la artrosis? La enfermedad degenerativa del cartílago articular. ¿Cómo se clasifica esta patología?
en primaria y secundaria. Y esto es re importante, chicos. ¿Por qué? Porque la primaria se supone que es un proceso del envejecimiento, ¿sí? Como aparecen las canas y las arrugas, aparece la artrosis, no hay causa preexistente, tiene muchísima relación con la transmisión hereditaria y se la llama idiopática o esencial, ¿sí? La articulación es sana, no está alterada por otra patología. Y la artrosis secundaria, esa articulación ya tuvo una patología previa, que puede ser de la etiología que a ustedes se les ocurra que le pueda pasar a una articulación. Una fractura, las enfermedades metabólicas, las vasculares, las infecciosas, las endocrinas, las inmunológicas, todas las que quieran. Cuando tiene una enfermedad previa y esa enfermedad de por sí va a deteriorar el cartílago articular, la artrosis se llama secundaria. Bueno, estas son imágenes de radiografías de la articulación de la cadera. Miramos, esta es una radiografía de frente, cuellito, cabeza femoral, interlínea articular. Fíjense, esta cadera, a comparación de esta cadera, esta interlínea, este piquito que tiene acá, está como protruida la cadera ahí. Esta cadera, deformación de la cabecita y el cuello, este osteofito acá, la esclerosis, a comparación de esta que es sana. ¿Cuál es la anatomía patológica de la artrosis? Hay degeneración del cartílago articular y el hueso que está debajo de ese cartílago, que se llama hueso subcondral. El hueso subcondral cede y se esclerosa, por eso lo vemos blanco. Cuando cede el hueso subcondral, se forman pseudoquistes o geodas, y esto también aumenta la presión local. Va a ocurrir un pinzamiento articular y esto va a originar también una reacción ósea en forma de picos que se llama osteofito. Esto es un cuentito que si lo aprenden, se aprendieron toda la artrosis de la cadera. Bueno, esclerosis subcondral, se ve más blanco, no hay interlínea articular, se ven osteofitos, hay pinzamientos, hay agujeros o geodas o quistes. Así se ve una radiografía con una artrosis, chicos. Cuando pasa todo eso también hay una alteración en la sinovial. Acuérdense que es una articulación sinovial, o sea, está la cápsula articular tapizada por una membrana que se llama sinovial y que genera líquido sinovial. Hay proliferación de la sinovial y se altera la cápsula articular. La cápsula articular se vuelve más rígida porque se pone más fibrosa y hay menor movilidad articular. Hay menor movilidad articular por todos los que le conté que viene pasando. ¿Cuál es la clínica? Vamos a tener un paciente que tiene dolor. Ni bien inicia el movimiento, o sea, post-inercial, post-inicio del movimiento. El dolor aumenta con la marcha, disminuye con el reposo y disminuye con el bastón. Es re difícil hacerle usar bastón a los pacientes, chicos, pero les alivia hasta un 50% el dolor. Habitualmente lo refieren la ingle, como veníamos charlando, en la cara anterior del muslo y en la rodilla, ¿sí? Y hay un dicho que todos los traumatos lo usamos siempre: la lesión de la cadera canta en la rodilla. Van a tener un paciente que viene con dolor de rodilla, sin trauma previo, le van a pedir una placa a la rodilla, va a estar espléndida, pero si no
saben esto, se están morfando una lesión en la cadera. La artrosis o cualquier otra lesión, chicos, que pase en la cadera. Hace un dolor irradiado y duele más la rodilla, que no tiene nada, y el problema está en la cadera. Va a haber, obviamente, disminución de la movilidad, va a haber rotación interna, abducción y flexión. Le va a costar muchísimo ponerse las medias, cortar las uñas de sus pies. Eso cuando lo interrogan, chicos, es tal cual. Va a haber claudicación de la marcha o renguera, y esto ocurre por dolor y por toda la alteración anatomopatológica que tiene la articulación. Va a haber acortamiento, que puede ser real, por destrucción articular, o sea, se está pinzando la articulación, el miembro queda más corto, o el acortamiento puede ser aparente porque el paciente toma una actitud ante el dolor en flexión y aducción, ¿sí? Está flexionado como encogiendo su cadera, entonces obviamente ese miembro va a ser más corto. Inestabilidad de la cadera, esto el paciente lo refiere como choque, fricción, y ocurre por interposición de osteofitos o cuerpos libres adentro de la articulación, que el paciente la refiere como que se afloja, pero se nombra inestabilidad, pero acuérdense que nosotros en esta especialidad hablamos de inestabilidad cuando hablamos de las luxaciones, ¿sí? O las subluxaciones. Pero quédense como que se le traba o se le afloja. No se le traba ni se le afloja. Ahí están pasando muchísimas cosas adentro de esa articulación. Alteración del apoyo. Esto es re interesante porque hace un paso más cortito del lado afectado cuando lo carga porque le duele. O sea que hace un paso corto con ese miembro inferior, que es el que tiene el problema, y un paso normal o más largo con la pierna que no tiene un problema. Si tiene problema en sus dos caderas, va a hacer pasos cortitos con las dos. ¿Qué le pedimos a este paciente? Una radiografía, obviamente, y un laboratorio, y esta es la posición del Lowenstein que yo le decía, donde vamos a ver esclerosis del hueso subcondral, que ya les conté por qué se hacía, osteofitosis, disminución de la luz articular, quistes o geodas y cuerpos libres. Todo esto se ve en la cadera con artrosis. Esa foto es horrible. Acá hay deformación de la cabecita, osteofitos, geodas, pinzamiento del espacio articular. Profe, ¿podrías volver a la diapo de lo que se ve en la radiografía, por favor? Obvio, ahí estamos. Esta es una cadera normal. Tiene algunos signos de desgaste, pero no tanto. Esta tiene esclerosis subcondral, está más blanco. Tiene quistecitos, ¿sí? Tiene osteofitos, acá y acá. Tiene pinzamiento del espacio articular. Fíjense, este espacio articular, chicos, y fíjense no lo tiene. Está destruida esta cadera, ¿sí? ¿Se entendió, doctora? Sí, profe, gracias. Ok. Acá se ve perfecto un osteofito, se ven las geodas, se ve la esclerosis subcondral, está más blanco el hueso, que está debajo del cartílago. Bueno, tratamiento. Medidas higiénicas, tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son las higiénicas? Bajar de peso, mantener la mayor movilidad que se pueda en esa cadera y tratar las cuestiones que vienen de la infancia o cualquier patología que puede causar una artrosis secundaria. Como ya les conté, bastón, descarga o bastón, o sea, no apoyar el 50% o menos el miembro afectado. Usamos AINES, usamos antiartrósicos, como son el sulfato de la glucosamina, la diacereína,
Ahora hay un montón de presentaciones de laboratorio nuevas de colágeno y ácido hialurónico, pero tienen poco follow-up, tienen poco seguimiento como para indicarlo de entrada. Estos sabemos que ayudan a nuestros pacientes. El tratamiento fisioquinésico para mí es fundamental, el paciente se alivia un montón. Fortalecimiento, elongación de los grupos musculares que motorizan la cadera, es re importante y podemos atrasar el reemplazo, como vinimos charlando desde el principio, bastante tiempo, chicos. Profe, me quedé con una duda. Sí. ¿Estos antiartrósicos que vos mencionaste, son por vía oral o son inyectables? Todos vía oral. No hay ningún antiartrósico en forma parenteral, chicos. Los que vienen son orales. La presentación es en comprimidos o en sobrecitos que se diluyen en medio vaso de agua. Te pregunto porque justamente yo me acuerdo que había escuchado hablar de inyecciones de ácido hialurónico en las articulaciones. Eso es otra cosa, eso es intraarticular. Yo pensé que me estabas preguntando en vía sistémica. No, estaba hablando justamente de una inyección intraarticular. Se hacen inyecciones intraarticulares de un preparado de ácido hialurónico. Hay pacientes que tienen buena experiencia con eso y hay pacientes que no, ¿sí? Yo prefiero hacer medicación vía oral y tratamiento kinésico. ¿Por qué? La inyección de hialurónico en la articulación es muy dolorosa, chicos. ¿Me siguen? Sí. Ok. Es muy dolorosa y habitualmente la hacen en el consultorio y ustedes acuérdense que metemos una aguja en la articulación y también le podemos meter un germen, un estáfilo que arrastramos de la piel, por ejemplo. Y tenemos el riesgo de una artritis séptica, que es una afección gravísima de la articulación. O sea, tiene pocos beneficios y mucho riesgo. Para mí, en mi experiencia. Profe, sí. te hago una consulta. ¿Y la proloterapia, que se inyecta dextrosa, si no me equivoco? Tiene buenos resultados, pero tiene indicaciones muy precisas. Hoy, chicos, hay un montón de cosas nuevas para este tratamiento. Hay plasma rico en plaquetas, tratamiento con células madres. Tienen pocas indicaciones todavía, recién las están estudiando, recién las están implementando. La prolo tiene bastante seguimiento y anda bien, pero en determinadas indicaciones, digamos. Se usa bastante más en las tendinopatías y fuera de la articulación. Acá estamos hablando de la articulación. Profe, tengo una otra pregunta. ¿Estos antiartrósicos sirven para otras articulaciones también? Para todas. Para todas las articulaciones sirven. Y el sulfato de glucosamina, para mí, tiene a largo plazo protege bastante más la articulación que la diacereína. Es como mejor esto, chicos, y está demostrado que disminuye el avance de la artrosis. Gracias, profe. Un gusto, chicos. Para mí esto, fortalecimiento y elongación de grupos musculares, es fundamental. El paciente que está quieto se deteriora, chicos. Bueno, muy bien. Pasamos al tratamiento quirúrgico. Estábamos hablando recién del tratamiento médico y ahora pasamos al tratamiento quirúrgico. ¿Y qué tenemos para ofrecerle a una artrosis de la cadera? La artroscopía de la cadera, ¿sí? La artro de la cadera, que es, nos metemos por unos portalcitos, este es el muslo del paciente, la cara lateral, por un portal metemos una óptica que va a mirar acá adentro y por el otro portal metemos el instrumental. ¿Y qué podemos hacer con la artroscopía de la cadera?
Sacar osteofitos, regularizar lesiones del cartílago articular. Miren, acá el cartílago articular se ve perfecto, chicos, ¿sí? Este es el cuellito, este es un pedazo de cartílago suelto, ¿sí? Para la osteofitosis y regularizar el cartílago articular. Bueno, son imágenes de un esquemita, como se ve allá en el tele, estamos viendo la cadera y cómo entra la óptica y las pinzas acá. Esta es una imagen artroscópica. Esto es un pedazo de cartílago suelto, esos huesos subcondrales puestos. Tiene poquitas indicaciones, pero se usa. Más que nada en el paciente joven con algunos signos de artrosis. En los deportistas de alto rendimiento que hacen lesiones en la cadera se usa bastante este sistema, chicos. Y los reemplazos. Los reemplazos de la cadera, que se llaman artroplastías, que ya estuvimos charlando un ratito de eso. Tenemos artroplastías totales y artroplastías parciales. Tenemos artroplastías cementadas y no cementadas. Ahora ya vamos a charlar un ratito de eso. Muy bien. Esta es una fractura medial, hizo una fractura medial este paciente, no estamos hablando de artrosis, estamos hablando de una fractura y le pusimos esta prótesis parcial que reemplaza con un solo elemento el cuellito y la cabeza. Esto es una prótesis parcial. ¿Cuándo la elegimos? En el paciente con poquísima o nada demanda funcional, el paciente muy añoso, el paciente que está postrado. No usamos esto para la artrosis, chicos, usamos para las fracturas. Para la artrosis sí usamos los reemplazos totales. Esta es una prótesis híbrida que tiene cabecita y cuello femoral reemplazado y cotilo reemplazado. Fíjense, se llama híbrida, ¿por qué? Porque el cotilo está atornillado al hueso de la pelvis y el tallo está cementado. Esto que se ve acá, gris, es el cemento que ponemos para que esto quede fijo acá. Esto es una prótesis híbrida, esto es una prótesis parcial. Esta es una prótesis total cementada, cementado el cotilo y cementado el tallo, ¿sí? Y esta es una prótesis no cementada. Se usa más en el paciente más joven. El tallo va incrustado en la medular, ¿sí? Y el cotilo va incrustado en la cavidad cotiloidea. Fin. ¿Cómo estamos, chicos? Profe, yo te hago una consulta. ¿Las cementadas siempre son totales? Siempre. Ok. ¿Podemos seguir otro ratito? Sí. ¿Recreo, ir al baño, hacer un mate, algo? No, gracias. Ok, seguimos, chicos. Buenísimo, así ya podemos ver todo. Genial. Claro, ya repasó y después no puso en su lugar las cosas. Ahí estamos. Coxopatías de la infancia. A ver. Profe, una pregunta. Yes. ¿La fractura del acetábulo no entra dentro de las fracturas de la cadera? No. Las estudiamos y las tratamos de forma diferente, doctora. Ah, bien, gracias. Bueno, chicos, entonces, repasemos. Hablamos de las fracturas, hablamos de la artrosis primaria y secundaria, y este es otro capítulo de la cadera, ¿sí? Estamos hablando de recién nacidos y niños y adolescentes acá, que todavía no habíamos hablado. Entonces, ¿qué le puede pasar a estos pacientes?
pueden hacer una displasia del desarrollo de la cadera, una enfermedad de Lerpertes-Clavé o enfermedad de Pertes, una sinovitis transitoria de la cadera y una epifisiolisis. Hay millones más, ¿sí? Pero estas son las más frecuentes. Estas se van a encontrar en el desarrollo de su cadera profesional con alguna, ¿sí? Haciendo consultorio, haciendo guardia en un vecino, como mamá de la escuela, papá de la escuela. Se van a encontrar con alguna de estas. Y la idea es que las puedan pensar, que las puedan sospechar, que puedan tener el alerta, porque si pasa eso, va a haber un rengo o una renga menos por la vida. Fíjense la importancia de lo que les estoy contando, ¿sí? Entonces, estas 4 son re importantes que la tengan presente. Muy bien. ¿Y en qué momento de la vida del paciente las vamos a pensar? A la displasia en el recién nacido y en la unidad de neonatología y pediatría, ¿sí? La displasia la tenemos que sospechar ahí. La enfermedad de Pertes en un nene de edad escolar primaria, ¿sí? De 5 a 11 aproximadamente, 4 o 5. La sinovitis transitoria también en la edad escolar primaria, y esta la ponemos acá porque sirve para hacer el diagnóstico diferencial con esta. Esta como patología no pasa absolutamente nada, ¿sí? Pero tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con esta, que sí va a dejar un paciente con claudicación de la marcha o con una prótesis en edad temprana. Y la epifisiolisis la tenemos que sospechar en el paciente adolescente en escolaridad secundaria. ¿Por qué? Porque se hace a partir de los 10, 11 años más o menos. Se da, perdón. Bueno, hablamos de la primera. Hablamos del recién nacido, de que la tenemos que sospechar en la edad cuando recién nace el paciente, cuando está internado en la neo o cuando está recién nacido en la sala de pediatría. Bueno, displasia del desarrollo de la cadera o luxación congénita, ¿sí? Como definición, la luxación, la cabeza femoral está totalmente afuera de la cavidad cotiloide. La subluxación, como definición, la cabeza femoral está parcialmente fuera de la cavidad cotiloidea. Y la displasia es el anormal desarrollo en la forma del acetábulo. ¿Estamos? Es re interesante esto, chicos. ¿Cómo se clasifica la displasia? En típica o fetal, aparece en un niño completamente sano, o teratológica o embrionaria, que aparece formando parte de un síndrome genético, que por ahí lo menos importante es la luxación, ¿sí? La incidencia, 1 de cada 1000 nacidos vivos, es la más frecuente de las anomalías congénitas, es más frecuente en la mujer, hay que sospecharla en la beba, es 50% en forma bilateral y nadie sabe por qué es más frecuente en la cadera izquierda. La edad, el recién nacido. En este caso, la recién nacida. Es de causa desconocida. Se cree que hay una asociación en causas genéticas como la hiperlaxitud ligamentaria y causas ambientales como la posición intrauterina, causas hormonales, etc. Esta es la posición normal que nacemos todos, y esta es algunas posiciones anormales adentro de la mamá de este niño. ¿Cuál es la anatomía patológica?
El acetábulo es plano y cambia la orientación. Plano y cambia la orientación. El cuello femoral es anteverso. Habitualmente el cuello se despliega como en rotación externa y vemos todo el cuello. El ligamento redondo es hipertrófico y esto es remil importante. Hay contractura de los músculos flexores y aductores de la cadera, ¿sí? El principal flexor es el psoas ilíaco y los aductores son todo el grupete interno de la pierna, que ya lo vimos en la primera clase. Bueno, ¿y cómo tenemos el alerta? Siempre hay una historia familiar previa, la posición de sentado durante el embarazo, la paciente que es mujer, la mamá es el primer parto que tiene, ¿sí? Y si hay, obviamente, anomalías congénitas asociadas. Si ustedes tienen esto, chicos, no se van a morfar una displasia, que esa es la idea y por qué le damos esta clase cuando le damos cadera. ¿Cómo examinamos el recién nacido? Esto es un signo de acortamiento de uno de los dos miembros, se llama signo de Galeazzi. Paciente en decúbito dorsal, flexionamos la cadera y flexionamos la rodilla, y una rodillita está más baja que la otra, ¿sí? Signo de Galeazzi. Le miramos los pliegues. ¿Y qué pliegues miramos? Los subglúteos, ¿sí? Y los pliegues de los músculos. Acuérdense que los muslos, perdón, el recién nacido habitualmente es rollizo, si le arman varios pliegues en el muslo, y en los pliegues de la vulva en las niñas. Normal, tienen que ser siempre simétricos. Si hay un pliegue asimétrico, algo está pasando, ¿sí? El signo de Vado, la paciente tiene limitación en la abducción de la cadera. La maniobra de Barlow y la maniobra de Ortolani son las que habitualmente las hacemos de rutina, chicos, en el recién nacido. Es más, en el recién nacido, el pediatra que recibe ese bebé, entre toda la evaluación que le hace un Barlow y un Ortolani. Y ahora vamos a ver qué es. La maniobra de Barlow mide la inestabilidad de la cadera, o sea, qué tan luxable es. O sea, es una cadera que está adentro y qué posibilidades tiene de salirse de su lugar. Se hace con ambas caderas flexionadas a 90 grados, se toma el muslo del bebé, el pulgar en la cara interna, ¿sí? Y el resto de los dedos en la región del trocánter mayor. El pulgar en la cara interna, el resto de los dedos del examinador en el trocánter mayor o en la región trocantérica. Y se ejerce una fuerza hacia afuera, ¿sí? Este dedo está tirando hacia afuera a ver si esa caderita se puede salir o no, ¿sí? Y se percibe que la cabeza femoral sale del acetábulo o no sale, depende. Si es estable, no va a salir, ¿sí? O sea que es para las caderas que tienen el potencial de luxarse. Maniobra de Barlow. La maniobra de Ortolani se hace el movimiento contrario a la maniobra de Barlow, o sea que la presión que el examinador ejerce sobre la región trocantérica va a ser hacia adentro, porque la cadera va a estar afuera, va a estar luxada, y el examinador va a tratar de colocarla en su lugar. O sea que, como les dije recién, realiza la fuerza sobre el trocánter mayor hacia adentro para colocar la cabeza en el acetábulo. Se siente en los dedos, chicos, si la cadera se mueve, si hay un chasquido de reducción o de luxación. Bueno, muy bien. Esto sería
Barlow, acá, este esquemita está en el Silverman, está re bien explicado ahí. Acá está dentro, ¿sí? Y lo que hace el examinador es sacarla de su lugar. Acá está afuera, y lo que hace el examinador con el ortolani es colocarla en su lugar. Bueno, Barlow, lo que le decía, bueno, ahí está ejerciendo hacia afuera la fuerza, a ver si la puede sacar de su lugar, y ortolani hacia adentro. Chasquido de reducción, como les conté. Según todo ese examen, el interrogatorio, que es remil importante, la inspección de los pliegues, el acortamiento con el Galeazzi, el Barlow y el ortolani, vamos a definirla como una cadera normal, una cadera subluxable, o sea, es inestable, tiene posibilidad de salirse de su lugar, Barlow positivo, está luxada, pero se puede reducir, ortolani positivo, está luxada y no se puede reducir, se la considera teratológica, la más grave de todas. Habitualmente no es tan frecuente, por suerte. ¿Qué pasa cuando ese nene creció? Después del mes de la vida, la luxación de la cadera se hace fija. Por eso, chicos, un mes pasa en un abrir y cerrar de ojos. Tienen que sospecharla. Ya no van a tener el ortolani y el Barlow. El Galeazzi va a ser muy positivo, el vado también. Ya va a haber dismetría instalada. Si es más grande, va a haber renguera, va a haber retraso en la edad del inicio de la marcha y va a haber Trendelenburg positivo, que es la maniobra, ¿se acuerdan?, en que lo poníamos apoyado en un solo pie. ¿Qué imágenes le vamos a pedir a la displasia o a la sospecha de la displasia? Se pide así, chicos. RX, ambas caderas frente con rodillas al cenit. Y le vamos a trazar líneas a esa ambas caderas frente con rodillas al cenit. Le vamos a trazar, la línea de Perkins, que es una línea vertical que pasa por el borde más lateral del cotilo, ¿sí? Y le vamos a trazar una línea de horizontal que se llama la línea de Ilgenreiner, ¿sí? Que va a pasar por el cartílago triirradiado de la pelvis, ¿sí? Y va a dividir la cadera de nuestro paciente en esa radiografía en 4 cuadrantes. Síganme. Superior y externo, superior e interno, inferior e interno, inferior y externo. El núcleo de crecimiento de la cabeza femoral normal tiene que estar en el cuadrante, se me perdió el mouse, en el cuadrante inferior e interno. Si está en cualquiera de los otros, es una displasia del desarrollo de la cadera, es una cadera inestable, es una cadera luxada, es una cadera subluxable, como ustedes quieran. Bueno, también a esa radiografía le vamos a trazar un ángulo que va a recorrer el acetábulo y va a ser este ángulo así con la de Ilgenreiner. Se va a llamar ángulo acetabular, ¿sí? Eso tiene que medir no más de 30 grados, ¿sí? Este ángulo mide mucho más. También le vamos a trazar una línea imaginaria que va desde el borde interno del fémur y el cuellito y va a recorrer hasta el techito que hace la rama ilíaca, ¿sí? La rama iliopubiana. Esto se va a llamar arco de Shenton. Tiene que ser continuo el arco de Shenton, ¿sí? Si nosotros lo trazamos en la radiografía, este Shenton es continuo. Si lo quiero trazar acá, este me da por acá y este me da por acá.
¿Se entiende eso, chicos? Bueno, se ve que sí. Ok. Entonces, fíjense toda la información que nos puede dar una radiografía de ambas caderas frente para esta patología. El índice acetabular, que es este ángulo, los cuadrantes que los formamos con la Perkin e Ilgen-Reiner, y ahí determinamos cadera normal de cadera luxada, ¿sí? Este núcleo de crecimiento de la cabecita del fémur está en el cuadrante superior y externo y no tiene que estar ahí, al igual que este, chicos. ¿Sí? Esto es un esquema, pero esto es un paciente. Esta es una situación grave de esa cadera. Bueno, se llaman entre todas las líneas de Ombredan, Perkin. Bueno, acá les cuento los que les acabo de contar, cómo se trazan, el índice acetabular, el arco de Shenton, etcétera, etcétera. Los cuadrantes, cómo se forman, fíjense cómo se ve el núcleo a los 18 meses, ¿sí? Si le trazamos aquí Perkins e Ilgen-Reiner, que ahí está la virome del que fue mi maestro, el doctor Uruchman, este núcleo a donde está, es una cadera luxada mal. Bueno, siempre ante la sospecha de la displasia se le hace una ecografía a la cadera de ese recién nacido. La ecografía es inocua, se puede hacer en movimiento, se puede hacer comparativa, como estudio de esta patología es espectacular, pero seguramente en el transcurso de la carrera ustedes han escuchado que es operador dependiente. Entonces hay que tener mucho cuidado a qué especialista en imágenes mandamos a esa mamá con esa bebé a hacerle una ecografía, porque la puede informar como normal y no es normal. Y nos metemos en un problema. Bueno, el tratamiento, ¿cómo tratamos esto? Antes de los 6 meses, arnés de Pavlik, este es un arnés de Pavlik formado medio casero, con cintas, que mantienen la caderita de la paciente en flexión, abducción y rotación externa. Arnés de Pavlik. Antes de los 6 meses, si es una cadera que es reductible, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que lo ponemos en esta posición y el núcleo queda debajo del acetábulo. Después de los 6 meses, a los 18 meses, ya nos metemos con los tendones, ¿sí? Acuérdense que había un aumento de la contractura y un acortamiento de los tendones flexores y aductores. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y los cortamos para que afloje y poder poner la caderita en su lugar, y después de la tenotomía le hacemos un yeso pelvipédico. Y luego de los 3 años, que era lo que me preguntaba la doctora al principio, y yo quería explicarle esto, le hacemos tenotomías. ¿Para qué le hacemos las osteotomías? Para lograr contener la cabeza femoral dentro del acetábulo. ¿Sí? Para que ese cotilo se desarrolle de la mejor manera posible. Tratamos de cubrir la cabeza femoral. Esto hace una artrosis secundaria, chicos, siempre. Acá hicimos una osteotomía del fémur, acá hicimos en el mismo paciente una osteotomía del acetábulo, tratando de lograr que la cabeza quede dentro del acetábulo, que quede en su lugar, que no quede luxada. Muy bien. Profe, perdón, ¿puede volver 2 diapositivas atrás? Yes, no. Ahí, en el arnés de Pavlik, ¿eso cómo se le explica a la madre, digamos? O sea, ¿si lo tiene que hacer ella cada vez que, por ejemplo, cambie o bañe al bebé, o cómo se hace? Porque me imagino que eso se va a sacar de poniendo. El arnés de Pavlik se tiene que usar en forma permanente,
y hoy vienen, qué lástima no les puse una fotito, se consiguen hoy en las casas de ortopedia, chicos. Esto es un laburo nuestro del hospital cuando éramos residentes. Pero viene un aparatito que es de tela, que tiene para apoyar el tobillo ahí, con unas riendas que van al tórax de la pacientita para poder conseguir esta posición. ¿Sí? La mamá lo trae, le explicamos una vez, si no entiende, la citamos al otro día, le explicamos otra vez. Lo tiene que tener en forma permanente, porque antes de los 6 meses, chicos, es re importante, porque se está desarrollando la cadera. Y si el núcleo está en su lugar, va a estimular a que ese cotilo se desarrolle bien también. Por eso es tan importante que ustedes lo sospechen, lo piensen, tengan la alerta de esta patología. ¿Sí? ¿Se entendió, Doc? Sí, perfecto. Gracias. Ok. Bueno, Leg-Perthes-Crabbe o enfermedad de Perthes. ¿En qué consiste esta patología? Ya no hablamos de herencia, aunque esta tiene algo, pero es totalmente diferente, chicos, a la displasia. ¿Qué es? Es la necrosis avascular de la cabeza femoral, también de causa desconocida. ¿Sí? Acá sí les va a ayudar recordar la irrigación que vimos de la cabecita femoral cuando hablamos de las fracturas mediales. Se la relaciona con factores infecciosos, mecánicos, embólicos, metabólicos, que en algún momento obstruyen el flujo de la arteria circunfleja posterior, o sea, la cabeza se queda sin irrigación y eso causa necrosis. ¿Qué pasa con esto? Es autolimitada. ¿Qué quiere decir autolimitada? En un momento deja de estar irrigada y en otro momento se revasculariza. ¿Cómo pasa eso? No, todavía no se explica, ¿sí? Con algo embólico lo podemos explicar, o sea, un trombito en la arteria circunfleja posterior, pero bueno, todavía no sabemos cómo se produce el Perthes. 1 de cada 1.500 nacidos vivos, esta es más frecuente en el varón, de 6-1 la relación con la mujer. Como yo les dije, lo tenemos que pensar en un paciente de edad escolar que va a la escuela primaria. En un 15% puede ser bilateral, pero también puede ser sucesiva. Primero una caderita, después la otra. ¿Cómo se presenta? Un nene de edad escolar que refiere dolor sin traumatismo previo, que lo puede referir al muslo o a la rodilla. Acuérdense, la cadera canta en la rodilla. Claudicación de la marcha, y esto es lo más frecuente que se ve, ¿sí? Se da por dolor y contractura de los flexores. Por ahí el paciente no se va a quejar de dolor, pero en el recreo de la escuela alguien lo va a ver renguear y ojalá que lo vea, ¿sí? Para que lo puedan llevar a la consulta y poder diagnosticar esta patología. Cuando lo llevaron a la consulta y le podemos hacer el examen, va a haber disminución de la movilidad de la cadera, va a estar en flexión, abducción y rotación interna y va a tener un Trendelenburg positivo. ¿Cómo es la anatomía patológica? Acuérdense, chicos, que yo les conté recién, ya me estoy quedando difónica, les conté recién que es autolimitada. En un momento deja de tener irrigación y se muere, y en otro momento se revasculariza y vuelve a tener irrigación y pasan un montón de cosas. ¿Cuál es ese montón de cosas? Primero se va a necrosar, periodo de necrosis. Después se va a fragmentar la cabeza femoral. Después se va a reosificar cuando le vuelva a entrar irrigación en la cadera. Y vamos a tener lamentablemente un periodo de secuelas. Según cómo nosotros
tratemos estos primeros periodos. El último, el de las secuelas, van a ser leves, moderadas o graves. En el periodo de necrosis va a haber aumento de la densidad ósea de la epífisis, va a estar más clarita la epífisis. El núcleo cefálico va a estar por ahí de menor altura o no, pero en el periodo que se está quedando sin irrigación, lamentablemente la radiografía es normal. O sea, tenemos un nene, varón, edad escolar, con renguera, que le duele su cadera o su rodilla, le hacemos una placa y es normal. En el periodo de fragmentación ya la placa no es normal. Hay fragmentación del núcleo cefálico, se hace pedazos el núcleo cefálico, se destruye, le vemos los pedacitos. Podemos ver quistes en las metáfisis. Y en el periodo de reosificación, dice, la cabeza vuelve a osificarse, hasta cubrir toda la epífisis nuevamente. Y el periodo de las secuelas, que es lo más feo que nos pasa, es una coxa magna, que es esto, fíjense esto, lo que menos tiene forma de cuello y cabeza femoral. Fíjense ya el desgaste que está teniendo el cotilo en esta cadera. Y este paciente, mírenle el núcleo de crecimiento, debe tener 20 años. Coxa vara, osteocondritis disecante, bueno, un montón de cosas espantosas. ¿Cómo se clasifica? Hay una clasificación que se llama clasificación de Cateral, que lo define según la magnitud de la necrosis. Grado 1, necrosis menor al 25%. Grado 2, mayor al 25%, 3, mayor al 50% y 4, necrosis total. El diagnóstico se hace por la clínica, ¿sí? Que ya la venimos contando, nenito, dolor, claudica la marcha, etcétera, etcétera. Radiografía, frente y Lowenstein, le pedimos un centello óseo si sospechamos esta patología. Y quiero contarles que ya casi ni se usa, chicos, porque es invasivo. Y esto es nos servía antes para determinar el grado el periodo en donde estaba la patología. Obviamente si hacen traumatos se lo van a tener que aprender, pero el centello hoy se usa muy poquito y sí le hacemos una resonancia nuclear magnética porque hace el diagnóstico precoz. La reso, si ustedes sospechan un PERTES y le hacen una reso, enganchan la patología en el estadio 1 y es un golazo eso. Acá tenemos imágenes de una radiografía. En el periodo de reosificación se va poniendo la fragmentación del núcleo, se va poniendo más calcificada. Acá tenemos imágenes de centello, que como yo le conté, bueno, acá esta está toda necrosada, esta está un pedazo necrosada, pero está aplastada. Pero hoy no se lo hacemos, chicos. Hoy le hacemos una resonancia nuclear magnética que, como les dije, capta la patología cuando la cabecita se está quedando sin irrigación. Y es importantísimo. ¿En qué consiste el tratamiento? Consiste en aliviar el dolor y prevenir las secuelas. Sobre todo, prevenir las secuelas. Acá utilizamos ortesis que hacen que la cabeza femoral disminuya la carga que tiene, para que no se comprima y colapse esa cabecita que se quedó sin irrigación y esté bajo la cobertura de su cotilo. Estos arnés son los que usamos, cadera en abducción y rotación externa. Excelente. ¿Preguntas de PERTES, chicos? ¿Por cuánto tiempo tiene que estar con el arnés ese, profe? Hasta que cumpla con el periodo de reosificación. Eso le puede llevar de 6 meses a 2 años aproximadamente. Pero es un paciente que controlamos siempre, que siempre le pedimos una placa de control, que insistimos en que use la ortesis porque eso
es la diferencia entre una cadera sana y una artroplastía de cadera a los 30 años. ¿Sí? Esta es una de las que hace las artrosis secundarias espantosas, en donde tenemos que reemplazar la cadera de los pacientes en una edad muy joven. Ok, gracias. ¿Alguien más, chicos? Seguimos. Esta es otra de los demonios de las coxopatías de la infancia, que se llama epifisiólisis. Definición. Es el desplazamiento de la epífisis femoral sobre la placa de crecimiento o fisis. Esto es la epífisis, esta es placa de crecimiento o fisis. La cabeza habitualmente se desplaza hacia atrás y hacia abajo, ¿sí? Y el cuello apunta hacia arriba y hacia adelante. Vamos a ver por qué pasa esto. Deslizamiento del cuello femoral con respecto a la cabeza femoral a nivel del cartílago de crecimiento. Se da de 1 a 10 por 100.000 habitantes, varón, mujer 3-1, se da bastante en la mujer, o sea, no es tanta la diferencia como la displasia y en el PERTES. Se da entre los 3 y los 15 años, 11 y 13 años, 3 y 15 en el varón, 11 y 13 en la mujer. La obesidad está presente en el 50 a 70% de estos pacientes, o sea, son pacientes con sobrepeso y aumento del índice de la masa muscular, del índice de peso corporal. Habitualmente es más frecuente en la izquierda, otra vez en la izquierda, acuérdense, la displasia también era en la izquierda, y habitualmente es bilateral. Bueno, se explica por teoría, porque es inexplicable que la epífisis, o sea, el casquito cefálico, se desplace sobre la placa de crecimiento. Entonces se lo explica de la siguiente manera. Teóricas todas, Hipotiroidismo, alteración de la hormona de crecimiento, y esta es la que más suena. Disfunción de las hormonas sexuales, hiperparatiroidismo secundario, que alguna de estas, préstenme atención, causaría un reblandecimiento de la placa fisaria, y esta no puede contener a la epífisis cuando se somete a un traumatismo. Habitualmente son traumatismos leves, ¿sí? La otra causa teórica es una enfermedad del cartílago de crecimiento. Acuérdense, chicos, acá no hablamos del cartílago de la artrosis, hablamos de la fisis o placa de crecimiento, que se vuelve más fibroso y por eso se desplaza. Alteraciones en el metabolismo proteico por un defecto genético en la formación de las proteínas que forman la placa de crecimiento. Y el trauma, siempre hay un trauma previo asociado a una epifisiólisis. Esto es lo que sucede, ¿sí? Esto sería la placa fisaria o fisis, esto sería la epífisis o cabeza femoral. Y miren cómo se desplaza, hacia atrás y abajo. Si le hacemos una Lowenstein, podemos ver estas imágenes. Ahí se está desplazando, ahí se está desplazando y ahí se está desplazando en forma completa. ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Ok, bárbaro. Entonces, fíjense, acá tenemos un pacientito que tiene un índice de masa corporal mayor al 30%, dolor, cruralgia, gonalgia, deformidad, impotencia funcional, claudicación de la marcha
limitación de la movilidad al examen. Siempre hacemos un frente y una Lowenstein o posición de rana, le trazamos líneas, ¿sí? Esta línea que va en el borde superior del cuello femoral no tiene que cortar, o pasar por la cabecita femoral. Miramos este arco acá, en la Lowenstein le trazamos un ángulo. Bueno, eso no lo tienen que saber. Tienen que saber que se le pide un frente y una Lowenstein. Para medir ¿qué? El desplazamiento de la epífisis sobre la fisis. Estas son todos esquemas e imágenes de cómo les trazamos los ángulos y cómo se desplaza la epífisis. Acá hay radiografías, imágenes de radiografías. Esta es una placa normal, una cadera normal, y esta es una epifisiolisis. ¿Cómo se trata? Siempre quirúrgico y siempre lo antes posible, ¿sí? El objetivo es lograr el cierre definitivo de la fisis en su lugar, en el lugar que le corresponde. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la fisis en su lugar y la fijamos hasta que complete su crecimiento. ¿Cómo la fijamos? Con osteosíntesis. Tornillos y clavijas tiene esta. Esta tiene 2 tornillos. Fíjense, chicos, cómo logramos poner esto en su lugar. ¿Sí? En su lugar. Esta quedó perfecto. Bueno, urgencia, adolescente, desplazamiento de la fisis, de la epífisis o cabeza femoral sobre el cartílago de crecimiento. ¿Y por qué traemos y hablamos siempre de la sinovitis transitoria de la cadera, que como patología es muy leve, es nada a comparación con las horribles que les acabo de contar recién? Esto tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Aparece una sinovitis transitoria y nosotros tenemos que descartar la displasia, el pertes y la epifisiolisis. Por eso se las contamos más en profundidad. ¿Qué es la sinovitis transitoria de la cadera? Es un cuadro inflamatorio inespecífico y autolimitado también, que cede en forma espontánea, o sea, una pavada. Es la causa principal de dolor de la cadera en los niños de edad escolar, menores a 10 años, mucho más que el pertes, ¿sí? Es más frecuente en los varones y menos al 5% puede darse bilateral. Es de causa desconocida, como las que venimos charlando hasta recién, pero se la relaciona con un factor infeccioso y alérgico. Acá es re importante el interrogatorio, chicos, porque ese nene tuvo hace 15, 10 días atrás un cuadro respiratorio previo en la vía respiratoria alta o un cuadro gastroenterológico los días previos. Entonces, en el interrogatorio hay siempre una infección viral inespecífica. ¿Cómo cursa? Con dolor en la cara anterointerna del muslo y la rodilla. Insistimos con esto, siempre que hay un dolor en la rodilla, que el dolor en la rodilla se llama gonalgia, en un niño hay que descartar una patología de la cadera. Tiene marcha antálgica, o sea, marcha con dolor, el apoyo del lado afectado es más corto. Tiene dolor a la palpación de la cadera, obviamente, si tiene su sinovial inflamada. Y hay limitación de la movilidad activa y pasiva. Se le pide un labo, es normal, la radiografía es normal, lo puede haber si hay mucho líquido en la cadera, puede haber un aumento de la interlínea articular, pero habitualmente es normal. Y la eco es el estudio por excelencia para el diagnóstico. Va a haber derrame, que se hace la eco en forma comparativa. La luz articular va a medir más de 3 milímetros. El tratamiento, reposo en cama o en muletas y antiinflamatorios, y se terminó la milonga.
Hay que hacer el diagnóstico diferencial con una artritis infecciosa, con un PERTES, con una fiebre reumática, con artritis específicas y con epifisiolisis. Fin. En la sinovitis transitoria, que fue la última que charlamos, chicos, el interrogatorio es importante y la explicación es la siguiente. El sistema inmune hace anticuerpos contra ese virus o partícula que causó una afección respiratoria alta o gástrica, y ese anticuerpo desconoce la célula de la membrana sinovial. Entonces la ataca y hace un cuadro inflamatorio que es autolimitado. Por eso es tan importante el interrogatorio de qué le pasó a ese nene en los días previos a la consulta. Preguntas, chicos. Profe, usted ahorita nos comentó sobre estos power. Usted nos dio varios power diferentes, ¿cierto? Porque no es un solo power continuo. Yo les di 4, chicos. ¿Y eso nos lo puede compartir al grupo? Ahora se los comparto, no hay problema por eso. ¿Les quedó alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe, una pregunta sobre el tema de las displasias en las infancias. Sí. ¿Qué pasa con las displasias que se denominan borderline? ¿Pueden tranquilamente no ser diagnosticadas en infancia y tener repercusión o directamente no tienen repercusión? Si vos sospechás una displasia y está ahí que es una displasia y que no es una displasia, ponele el arnés de Public y nos quedamos todos tranquilos. ¿Sí? Perfecto. Porque Gracias. está borderline y de acá a 15 días pasó de ser borderline a una cadera que posiblemente se luxe, ponele el arnés y no vas a tener ningún problema. Si es borderline, mucho mejor, porque está cerca de la cadera sana que de la cadera enferma. Claro. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Un gusto. ¿Terminamos, chicos? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Gracias, profe. ¿Y la asistencia? Chao, profe, gracias. Nos vemos, chicos.